¿Qué tal amigos? Que Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño estudio sobre la COP26, la reunión a celebrarse en Glasgow, Reino Unido, del 31 de octubre al 12 de noviembre. Veremos por qué tienen tanta urgencia, por qué tanta promoción mediática a nivel planetario, por qué todos los países deben estar presentes de manera obligatoria. También veremos algunos de los actores o personajes principales de dicha reunión. Veremos la conexión con las leyes dominicales, con la pandemia, con el gran reseteo y con el tiempo del fin. Aquí vemos solo una pequeña muestra de uno de los diarios, Global Citizen, donde le dan promoción, utilizan jóvenes para que se hagan eco en las redes sociales de dicha cumbre, jóvenes que realmente muchas veces desconocen lo que hay tras bastidores, y vemos cómo le dan promoción a dicha reunión. Pero realmente, ¿de qué se trata esta reunión? ¿Y cuáles son los fines? A continuación veremos uno de los actores principales de este acontecimiento, John Kerry. Dice que la COP26 es la última oportunidad ante crisis climática. El enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, recientemente nombrado por Biden, considera que la cumbre climática de las Naciones Unidas COP26, que tendrá lugar el próximo noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, es la última mejor oportunidad para evitar las peores consecuencias medioambientales en todo el mundo. El político demócrata señaló en unas declaraciones a la cadena BBC divulgadas este jueves, y dice debajo: Glasgow será extremadamente importante. De hecho, yo diría que a mi juicio es la última mejor oportunidad que tiene el mundo de unirse para hacer las cosas que tenemos que hacer para evitar las peores consecuencias de la crisis climática, declaró Kerry. Sigue diciendo: hace 3 años nos dijeron que tenemos 12 años para evitar esas consecuencias. 3 de esos años se perdieron porque teníamos a Donald Trump, que no creía en nada de eso. Y ahora nos quedan 9 años para intentar hacer lo que la ciencia nos dice que debemos hacer, subrayó el enviado especial. Es enviado especial de Biden para asuntos de la crisis climática y estará reunido en Glasgow. Ahora, quiero poner un pequeño video sobre John Kerry hace 5 años. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Interesante e insólita entrada por primera vez en la historia de un papa al Congreso de los Estados Unidos, un país eminentemente protestante. Todos le aplauden, tanto demócratas como republicanos. Pero quiero hacer hincapié en, mire, quién saluda. De entre todos los congresistas, se detiene y saluda a John Kerry. Interesante. Esto ocurrió en el 2015, 25 de septiembre. Muy importante ver quién preside esta sala. Preside esta sala el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, ahora presidente, Joe Biden. Joe Biden es quien preside esta sala. De hecho, fue quien invitó al Papa al Congreso de los Estados Unidos. Muy interesante para conectarlo con lo que ahora veremos. Siendo John Kerry el agente más importante de Biden en la actualidad, dice Vatican News: crisis climática, la voz del Papa es más importante que nunca. La protección del medio ambiente, la crisis ambiental y los pasos que hay que dar para un enfoque sostenible de la explotación del planeta. Esto y más en el encuentro en el Vaticano entre el Papa Francisco y el enviado especial del presidente de Estados Unidos para el clima. Veremos sus afirmaciones. Sigue diciendo: el Papa, dijo Kerry, es una de las grandes voces de la razón y una autoridad moral de peso en la cuestión de la crisis climática.
Ha sido un precursor, un adelantado a su tiempo. Su encíclica Laudato Si, que vamos a ver cuál es la clave que da el Papa para bajar la temperatura de la Tierra. Su encíclica Laudato Si es realmente un documento muy, muy poderoso, elocuente y muy persuasivo moralmente. Y creo que la suya será una voz muy importante que nos acompañará hasta la conferencia de Glasgow, a la que creo que tiene intención de asistir. Así que necesitamos a todos en esta lucha. Es necesario que todos los líderes del mundo se unan y que cada país haga su parte. Y creo que el Santo Padre, oigan qué título le da, habla con una autoridad moral única. Y oigan ahora, necesitamos a todos en este esfuerzo por proteger el medio ambiente. Todos los líderes del mundo deben unirse y cada país debe hacer su parte, cada uno según su capacidad. Sigue Kerry en elogios. Creo, dijo Kerry, que su santidad, el Papa, otro título blasfemo, porque Dios dijo: a nadie llaméis Padre, a nadie llaméis Santo, nadie tiene autoridad para perdonar pecados. Son 3 títulos que se auto-otorga el Papa. Y sigue diciendo: su santidad el Papa Francisco habla con una autoridad única, una autoridad moral irresistible. Esperemos que pueda ayudar a empujar a la gente hacia una mayor ambición para conseguirlo. Y ya para que no quede más duda, le pone la tapa al pomo, como decimos. En este contexto, Kerry reiteró que el Santo Padre es una de las voces más poderosas, si no la más poderosa. Gran cordialidad entre John Kerry y el Papa Francisco. El enviado para el clima del gobierno de Estados Unidos visitó al Papa para intercambiar impresiones. Francisco le comentó que probablemente participará en la cumbre climática COP26 de Glasgow en noviembre. John Kerry define al Papa Francisco la voz más importante del planeta ante la crisis del medio ambiente. Con su visita le ha agradecido su sensibilidad ecologista. También espera que Francisco ayude a los gobiernos a buscar objetivos más ambiciosos para detener el cambio climático. Como regalo, John Kerry le entregó su autobiografía. Al enviado del presidente americano le encantó la escultura Mensajero de Paz que le regaló el Papa. El encuentro acabó con una pequeña broma con el último regalo. No era su primer encuentro, pues John Kerry le visitó en 2016 cuando era secretario de Estado de Obama. Ahora probablemente volverán a verse en el Reino Unido si se confirma el viaje del Papa a Glasgow. Por demás decir que ya es un hecho que asistirá. El Papa acudirá a la cumbre de cambio climático de Glasgow. Pero miren qué interesante. Los obispos escoceses han anunciado de que el Papa visitará Glasgow, Escocia, el próximo mes de noviembre, coincidiendo con la celebración de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, COP26, que tendrá lugar del 1 de noviembre al 12 de ese mes. Y el motivo no es pastoral, sino de acción política como líder del Estado Vaticano. Su visita tiene un alto valor, puesto que el pontífice es la cabeza visible de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿por qué John Kerry y los demás políticos le atribuyen tanto poder a la encíclica Laudato Si para los fines de ayudar con el calentamiento global? Dice él: al final de la reunión de John Kerry con el Papa Francisco, el ex candidato demócrata a las elecciones presidenciales estadounidenses habló con Vatican News en una entrevista parcialmente en francés. En ella recordó el papel crucial del Papa en materia de ecología, en participar a través de la encíclica Laudato Si. Dice él: esta encíclica es un documento muy poderoso, elocuente y muy convincente. Por si quedaba alguna duda, su origen viene desde el 2015, cuando fue lanzada la encíclica Laudato Si y presentada en la ONU delante de todos los presidentes del mundo. Aquí vemos una ovación de todos los presidentes, sin importar credo ni religión, a esta encíclica, que en este momento daba los primeros pasos
Aquí vemos el cumplimiento fiel de Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y Apocalipsis 18 es más claro aún, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. ¡Wow! Fiel cumplimiento de Apocalipsis 17 y 18. Cerrado y prolongado aplauso es el que dieron al Papa los representantes de los estados que integran las Naciones Unidas. 160 jefes de estado y de gobiernos allí presentes han aplaudido de manera intensa, prácticamente una ovación, este extraordinario e histórico discurso del Papa Francisco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un evento que nos va a costar analizar seguramente y va a dar para mucho tiempo, históricamente, no solamente por el contenido de lo que dijo, sino que esperemos marque historia en la concreción también, en uno de los pasajes, tal como dice precisamente Francisco allí, que el futuro nos pide decisiones críticas y globales de cara a los conflictos mundiales, acciones críticas y globales. Los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU interrumpieron con sus aplausos en más de 20 ocasiones el discurso del Papa Francisco, que se convirtió este viernes en el primer pontífice en inaugurar el plenario de este organismo internacional. Durante poco más de 45 minutos, Francisco abordó algunos de los problemas más acuciantes de la humanidad ante los líderes mundiales o sus representantes, que se reúnen en Nueva York para participar en la Asamblea General con mayor número de jefes de Estado y de Gobierno en la historia. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Al final de su alocución, Francisco recibió una ovación de pie que se prolongó durante casi un minuto. El pontífice, tras el mensaje ofrecido, aceptó con sobriedad la aclamación. Entre los asistentes a la reunión destacó la canciller de Alemania, Angela Merkel, así como la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. En el artículo 237, dice el Papa en su encíclica: el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, vale recalcar que el sábado no es judío porque el sábado fue dado desde la creación cuando no existía ningún judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Dice el Papa: este es un punto crítico. Un punto que nos permite discernir, valorar la calidad humana del sistema económico en el que nos encontramos. Y dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética. Es este espacio de la gratuidad lo que estamos perdiendo. La pregunta es: ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo excepto los servicios necesarios significa que la prioridad no la tiene lo económico sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales sino familiares, amistosas. Y para los creyentes la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Porque el Dios de las sorpresas es el Dios que rompe los esquemas. Sorprende y rompe los esquemas para que lleguemos a ser más libres. Es el Dios de la libertad. Queridos amigos, hoy quiero unir mi voz a la de tantos trabajadores y empresarios de este territorio para pedir que se realice un pacto para el trabajo,
Y esto en esta pandemia lo hemos aprendido mucho más. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. A todos nos afecta, aunque de múltiples formas diversas e inequívocas. Y es así que también nos enseña más sobre lo que necesitamos hacer para crear un planeta justo, equitativo, ambientalmente seguro. En resumen, la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla, pero todavía estamos a tiempo. Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos, en lugar de hacerlo solo. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. Ahora bien, si la palabra de Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Si la palabra de Dios nos envía, nos manda a guardar el sábado, ¿por qué razón se hizo el cambio? ¿Quién hizo el cambio? ¿Y por qué esta encíclica Laudato Si se refiere al domingo como el día de reposo? Y es la sugerencia que se le da al mundo, darle un descanso a la tierra dominical, en total oposición a la ley de Dios. Toda la Biblia se ordena la observancia del sábado, inclusive Cristo y los apóstoles guardaron el sábado. La Iglesia Católica Romana ha reclamado durante mucho tiempo el derecho a hacer cambios doctrinales como mejor le parezca, sintiendo que el Papa está en el lugar de Dios en la tierra. El Papa León XIII en una carta de 1894 dijo: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso, dijo él. Un periódico católico de 1895, The Catholic National, dijo: el Papa no es solo el representante de Jesucristo, sino que es el mismo Jesucristo escondido bajo el velo de la carne. Además, el centinela de la Iglesia Católica de Santa Catalina, del 21 de mayo de 1995, dijo lo siguiente: quizás lo más audaz, el cambio más revolucionario que jamás haya hecho la Iglesia, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, se cambió de sábado a domingo. El día del Señor, Dies Domini, fue elegido no desde ninguna dirección señalada en las Escrituras, sino desde el sentido de la Iglesia de su propio poder. Las personas que piensan que las Escrituras deberían ser la única autoridad, lógicamente deberían hacerlo: santificad el sábado. El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, también fue abierto sobre el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Dice él: puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo.
Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. La Iglesia Católica enseña correctamente que nuestro Señor y sus apóstoles inculcaron ciertos deberes importantes de la religión que no están registrados por los escritores inspirados. Por lo tanto, debemos concluir que las Escrituras por sí solas no pueden ser una guía y regla de fe suficiente, dijo él. O sea, le está quitando poder a la Biblia, pero reconociendo a su vez que el cambio del sábado al domingo lo hizo la Iglesia Católica. Querido amigo, esto ya había sido profetizado. El profeta Daniel dice en el capítulo 7, versículo 25, y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán, e intentarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué poder cambió la ley de Dios? Dice el mismo Cristo en Mateo 15:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tantos huracanes? Confluyendo al mismo tiempo, ¿por qué tantos terremotos y una situación de una temperatura tan alta? El libro de Isaías tiene la respuesta. ¿Por qué tanta maldición cae sobre los habitantes de la tierra? Dice el libro de Isaías capítulo 24, versículos del 3 en adelante. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. La tierra se pone de luto y se marchita. El mundo desfallece y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Dice la Biblia. ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas pandemias? Tanto sufrimiento, tantos terremotos, tantos huracanes. Porque traspasaron la ley. Y miren qué interesante. Cambiaron el estatuto. ¿Cuál fue el estatuto que fue cambiado? Si leemos la ley de Dios, los 10 mandamientos, el mandamiento cambiado es el mandamiento del sábado por un mandamiento de hombre, que es el mandamiento del cambio al día de reposo del sábado al domingo. Y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra y pocos hombres son dejados en ella. Esa es la afirmación que dice la Biblia por la cual el mundo está en la situación en la que se encuentra en la actualidad. Ya para concluir, querido amigo, dice El conflicto de los siglos, un bestseller de 1888, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación se pierda. Dice Juan 11:50. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Se han tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado, dice Jeremías 30 del 5 al 7. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dijo el mismo Cristo: cuando veáis estas cosas, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que Dios te bendiga y te ayude a prepararte para los momentos difíciles que nos esperan, pero al final, la segunda venida de Cristo, el evento más glorioso y esperado.